para la moneda del coso, una vez más acá en el Bafisi número 27 del año 2026. Y estamos con el director Juan Pablo Salato y Nicolás, el protagonista de Hangar Rojo. En el rum rum del Bafisi, de los espectadores, estamos ante la película favorita del público. Ayer todos cuando salieron de la sala de la premiere y después en los chats de WhatsApp y todo, se empezó a correr la voz como diciendo hay que ver Hangar Rojo porque puede ser una de las grandes candidatas de Bafisi. Yo que la vi, la verdad que la película me encantó. Ay, Así qué que bueno. felicitaciones por esta película que, bueno, cuenta una historia dura, Mm. cruel de la historia de Chile. Así que, bueno, quiero tener felicitaciones, gracias por recibirnos y empezar por el génesis. ¿Cómo se empieza a originar esta idea de Hangar Rojo? Sí, gracias por tus palabras. No hizo mucha ilusión presentarla acá, porque bueno, lo que hablamos ahí, que tuvo mucho de Argentina esta película también. Pues, era con equipo argentino. La Génesis viene de un libro, no, me la presentó el guionista. Está inspirada en una crónica autobiográfica de Fernando Villagrán, que es uno de los personajes jóvenes que aparece en la película. Y que cuenta esta investigación que hizo posterior de oficiales y suboficiales de la FACH que fueron torturados por sus propios camaradas. Y en particular ahí nos conmovió y nos interesó la historia esta del capitán Jorge Silva y de centrar todo este punto de vista inédito en un capitán de la Fuerza Aérea que no era el que daba las órdenes, sino que el que las recibía y tenía que empezar a transformar su escuela de especialidades, de la cual estaba a cargo, en, una, en un infierno, en un centro de torturas. Y ese conflicto moral nos pareció pertinente, inédito, como te digo, y que trae nuevamente al presente muchos temas que creo que son fundamentales de seguir pensando. Exacto. Sí. Y, Ahora, y Nico, en tu caso, ¿cómo es la preparación de este personaje, ¿no? De Jorge Silva, que es un personaje que tiene diferentes capas, ¿no? Que por momentos parece que se rompe como persona y no se termina de romper y todo. ¿Cómo fue esa preparación? mm, eh, como lo que, bueno, ¿tú estuviste ayer No, no, no tuve la Ah, no primera. estuviste ayer. Sí, me pasa cuando me preguntan esto como una preparación particular, mi forma es bien caótica y depende de la obra, depende de la película. En mi caso trabajo de manera muy intuitiva. Creo que cuando lo primero que me tocó profundamente fue el guión. Cuando leí el guión y lo entendí perfecto, se me hizo muy claro cuál era el camino que había que tomar con el personaje. Y lo de las capas que tú dices claramente es un tema. En esta película en particular hay todo un mundo militar que uno tiene que conocer. Yo ya había hecho otros personajes de militar, también había trabajado mucho con conceptos, con obras sobre la dictadura, entonces es un tema que vengo trabajando hace harto tiempo. No es nuevo. Eh, y creo que la labor un poco del actor, o como yo lo trabajo en todas las obras, en todas las películas, en todas las cosas que hago, es ir acumulando información, como que el saber es acumulativo. Entonces, no es como que entro vacío a este personaje, yo vengo ya trabajando Ok. hace mucho tiempo. Entonces, cuando la gente me dice, ¿cómo te preparaste para este rol? Me vengo preparando toda la vida, digo, como que leo. Y para este rol en particular, lo que contaba ayer es como que trabajo mucho con literatura y con teatro y se me apareció Hamlet Ok. en este personaje. Y se me apareció porque Hamlet es un personaje que está toda la obra en una zona liminal, en un espacio que no es ni ser ni no ser, sino que está entre medio de esa decisión. Si te das cuenta, en toda la obra está tratando de decidir algo. Y este personaje está exactamente en la misma situación toda la película. Entonces lo tenía acá como en mi inconsciente, empecé a trabajar desde ese lugar, esas capas. En Hamlet todo eso está dicho, en las películas, evidentemente todo eso está pensado, está en el mundo interno, pero es alguien que tiene que luchar en el fondo contra, sigo lo que me dice la autoridad, en Hamlet es el padre, en este caso es el mando militar mayor, o hago lo que pienso yo. En Hamlet termina haciendo lo que dice el padre y termina todo en tragedia. Siempre creo que si Hamlet no lo hace, termina feliz con Claro, Ofelia. no terminaría. En este caso no siguió eh, la- lo que le decía la autoridad
siguió su espacio ético, moral, también deviene en tragedia, pero desde otro lugar. O sea, él evitó una tragedia que hubiera sido asesinar a estas personas. Ahora, la película viene a tratar esto, ¿no? También sobre lo moral, esto que mencionabas, cómo se trabajaron estos temas, cómo trabajaron también, es una película que tiene muchos primeros planos. ¿Cómo fue ese trabajo en conjunto entre ustedes dos? Sí, yo creo que ahí fue muy conversado y lo hablamos con otra persona hace poco de que fue muchos años de trabajo también con el equipo, de entender la película que queríamos hacer, de meternos ahí también en un mundo muy ajeno, estudiarlo y ver dónde pararnos ahí también, porque sacarse los juicios también para entrar a los personajes, para darle humanidad, para darle realidad a un mundo que, como te digo, es muy ajeno. Entonces no podíamos fallar ahí, no podíamos fallar en que este mundo se viera no real, sino estereotipado, donde necesitábamos que se hubieran personas en este mundo militar, que es algo que creo que no era lo más complejo, sentía. Y de ahí, claro, está el dilema moral, que es un dilema moral que siempre yo lo vi así, porque que me interpelaba a mí, pero también que interpelara al espectador. Que tú veas eso y digas, bueno, ¿cuál soy yo ahí? Claro, Si yo estoy ahí, ¿cuál soy yo? ¿Soy el héroe? ¿Soy el cobarde? claro. Y empatizar también, ¿no? Con las tomas de decisiones Claro, del protagonista. claro, entenderlo, Mm. no validar en ningún caso la barbarie, pero es importante pensarlo, Claro, pensar. exacto. Y eso lo hablábamos mucho, de ponerse la situación en la época. Porque obviamente cuando uno ve la situación con distancia, uno dice, obviamente yo hubiera tomado esa decisión correcta. Todos somos héroes cuando ya ha pasado el momento, pero si uno está ahí en la situación in situ, lo hablábamos mucho, Mm. ¿qué es lo que te genera? O sea, el terror, el miedo, la presión, seguir, no solo porque puede que me hagan algo, sino porque hay una estructura, en el mundo militar tienen una estructura y una, digámoslo así, una puesta en escena de la vida súper metida en los cuerpos de esas personas, son como religiones también. Es un mundo que para nosotros es muy ajeno, pero que tiene una estructura mental, entonces ellos salir de ese espacio es una decisión muy compleja. Y eso me pasó cuando leí el guión la primera vez, que dije, este hombre está bajo una presión total. Eso fue la primera imagen que tuve, fue una olla a presión. Le decía, bueno, yo siento que es una olla a presión la película, Claro, que va a explotar en algún momento. Y esa es la sensación, y eso es lo que hablamos mucho, como lo difícil que debe haber sido tomar esa decisión, que a ojos del presente, en el fondo, uno diría, obvio que debería haber tomado la decisión correcta, pero no lo sabemos. Y eso es lo que queríamos permear, evidentemente, el personaje y la película. Yo creo que la maravilla ahí de lo que construyó Juan Pablo y todo el equipo, que era una cosa que estaba muy hablada, que es como que estuviéramos todos en una estética particular. ok, Hay como una estética que también contiene la película, que es una estética que se convierte en poética. Se entiende como que la misma estética de tener la cámara y estábamos todos como sumidos en un mismo tono, como que estábamos todos tocando la misma melodía, por decirlo de alguna manera. Y eso nos ayudó a tener claro ese norte, pero era porque conversábamos mucho también. ok, ok. Y en cuanto a lo personal a cada uno, ¿qué le sucede cuando la película tiene un recorrido por festivales? Bueno, sin ir más lejos en Málaga, ganando premios, en tu caso, mejor actor, tienen varios premios ya, llegan a Bafisi. En cuanto a lo personal, ¿qué significa esta película para ustedes? Sí, en este minuto es todo, o sea, yo estoy dedicado a comunicar la película, es como lo que me toca ahora y lo que quiero hacer también, porque son tanto tiempo de trabajo y se estrenó en la Berlinale, en Perspective, que es una categoría eh, muy interesante de óperas primas, porque esta es mi ópera prima de ficción, y, y está muy entretenido el diálogo, porque es un recorrido y va yendo a distintos territorios y como que todos lo hacen presente, como en sus contextos de país, como que empiezan a aparecer historias y eso como que habla de cierta universalidad de la película que está funcionando, que nos pone más que contento y era una meta también de la película, no sentirla solo una película que, oye, estás contando una historia chilena, sino que acá hay un dilema moral humano, Exacto. que estamos hablando del ser, de lo que significa ser persona y pensar desde ahí los violentos que somos, por qué somos tan violentos, por qué repetimos nuevamente y invitar a pensar a eso y entendiendo porque con Nico y como que casi todo el equipo entendemos el cine como una herramienta de preguntas, del arte en general, Mm. no de nosotros dar una
statement aquí de político, con una comida servida y comida hasta la mitad, sino como, bueno, pensémoslo juntos, pensemos lo que hacemos. Entonces estaba muy lindo, ha estado súper intenso porque llevamos 2 meses y de verdad hemos recorrido muchos festivales y la presentación ha sido muy conversada también. Ok, Wow. Entonces como que... ok. Y en tu caso, Nico, porque, a ver, yo lo que pienso en tu rol como actor y todo, te toca ser un personaje importante en lo que es la historia política, ¿no? También de Chile, y uno cuando, por ejemplo, no sé, tal vez yo como argentino que no está tan empapado de esa historia, empieza a sentir también esa empatía y todo eso habla de tu gran trabajo. ¿Qué sentís en este recorrido de festivales, de premios? Y estoy muy, muy contento, muy contento. Evidentemente que la premiación y todo eso a nosotros nos llena de orgullo, para nosotros es un honor, ¿cachai? Pero sobre todo es un honor el hecho de que podamos dialogar con el público. Y lo que a mí más me ha hecho sentido, en ese sentido, es lo que se genera con la gente, que podamos... son conversatorios muy interesantes, muy ricos a nivel político, muy ricos a nivel ideológico, muy ricos a nivel estético. Salen preguntándose sobre el presente. Y eso es que ahí digo, la película tiene sentido. Entonces, claro, evidentemente que a la película le esté yendo bien, para nosotros es un placer, porque además se está generando desde cómo nosotros también vemos el arte, y es como, tenemos que dialogar esto, tenemos que entender una historia del pasado para poder entender nuestro futuro. Y ahora yo estoy muy contento de estar acá también en Buenos Aires. Yo no pude ir a Uruguay, pero estoy muy contento de estar acá porque a nosotros esta es una historia que nos toca como latinoamericanos, ¿cachai? O sea, nosotros podemos hacer esta película y yo sé que va a tocar distinto a alguien de acá a que a alguien de Europa, por ejemplo, ¿cachai? Que también en Europa es otro mundo y es genial. Pero en nuestro contexto latinoamericano también creo que es súper interesante ver cómo funciona y cómo opera esta película, teniendo en cuenta todas las dictaduras, somos hermanos de dictaduras, ¿cachai? Y esta historia sucedió, de hecho, acá también, ¿me entendés? Entonces, ha sido súper interesante ver esta respuesta del público y ver cómo estamos súper conectados, en historia, en historia política, también en historia estética. Entonces, se genera algo muy rico y eso me pone muy contento a mí. Sentir que lo que estamos haciendo tiene un sentido y aparte es reconocido, o sea, ya es el triple de maravilla, el triple de felicidad para nosotros. Es un honor y un placer. Espectacular. Así que bueno, invitamos a todos que nos ven tanto en el programa como en nuestro canal de YouTube. El Hangar Rojo es, para mí, es una opinión personal, una de las grandes candidatas de todas las películas que vengo viendo. Para mí es la que más me gustó ahora. Es la mejorcita, así que vamos a poner la fichita para que se lo premie. Y sobre todo esto, ¿no? Del debate también, del post película, esto del debate moral. Así que muchísimas gracias, Nico, por Buenísimo. compartir. No, gracias a ti. Muchas gracias.